Bendiga a todos hermanos, acá el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, estudiando en el día de hoy la lectura titulada Sabiduría de Salomón en Segunda de Crónicas, capítulo 1 y capítulo 2. Señor, te adoramos y no hay otro como tú. ¿Qué haríamos sin ti? ¿Qué haríamos sin tu gracia, misericordia y compasión hacia nuestras vidas y sin tu amor? Te adoramos y agradecemos, Señor, por amarnos tanto y estar dispuesto a perdonarnos, Señor, a pesar de nuestras fallas. Háblanos a través de tu palabra en este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, hermanos, comenzamos en el día de hoy de principio del libro de Segunda de Crónicas. Estamos comenzando desde el principio. Segunda de Crónicas. ¿Qué vemos asimismo entonces en este libro? Vamos a mirar aquí en unos minutos. Este libro de Segunda de Crónicas, ¿verdad? Abarca 4 siglos, hermanos, de la historia asimismo de Judá. Desde los días gloriosos de Salomón y la construcción del magnífico templo, hasta lo que es la construcción del magnífico templo, hasta la conclusión del exilio, asimismo también babilónico. Podemos ver entonces también acá que tras la muerte de Salomón, una sucesión de reyes buenos y malos asumen el poder. Y como van los líderes, así también va el pueblo. Así que si hay un liderazgo que es malo, el pueblo también estaba en malas manos, estaba yendo por mal camino. Esto lo podemos ver en el día de hoy, tristemente, hermanos, grandemente. Hasta que finalmente la nación prácticamente termina en una bancarrota espiritual, que la podemos ver en el momento que es cautivada. Pero los versículos finales de Segunda de Crónicas destellan esperanza. Después de 70 años, el rey Ciro de Persia decreta la reconstrucción de la casa de Dios y el regreso del pueblo de Dios. Entonces, así mismo podemos ver, hermanos, que el templo de Salomón comienza en los primeros 5 capítulos, es así mismo erigido. El sueño de un padre se transforma en la delicia del hijo, ¿verdad? Cuando Salomón emprende la mayor hazaña arquitectónica de su tiempo y la construcción de lo que era el templo de Jerusalén. Hay una gran cantidad de hombres y materiales. Más de 7 años de la vida de Salomón, hermanos, se invierten en la tarea de completar la casa del Señor. Cuando al fin el templo se termina, hermanos, con el arca del pacto en su lugar, Salomón dirige al pueblo y a los músicos en una sentida alabanza a Dios. Y cuando alzaban la voz con trompeta y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan a Jehová, la casa se llenó, la gloria de Jehová había henchido la casa de Dios, como lo dice el capítulo 5, versículos 13 y versículos 4. Así que el primer capítulo, ¿verdad? Habla de lo que es promover al rey, habla de la sabiduría de Salomón, y el segundo habla de lo que es la planificación que pasa así mismo en el templo. En el libro de Segunda de Crónicas, ¿de qué se trata? Miremos el propósito primero que nada. El propósito era unificar a la nación alrededor de la verdadera adoración de Jehová y mostrar sus normas para juzgar a los reyes. De igual manera se hace énfasis en los reyes buenos de Judá y los avivamientos religiosos bajo sus gobiernos y se exponen los pecados de los reyes malvados. Vemos que el autor, ¿verdad?, de este libro es Esdra, de acuerdo a lo que es la tradición judía. El destinatario era para todo Israel. La fecha fue escrita aproximadamente en el 430 a.C. Se registra sucesos desde el comienzo del reinado de Salomón, 970 a.C., hasta el principio del cautiverio babilónico en el 586 a.C. El marco histórico, ¿qué podemos ver entonces en este marco histórico? Vemos que el segundo libro de Crónicas se asemeja a Primera y Segunda de Reyes y sirve como comentario de estos. Así que Crónicas, hermano, literalmente es como un resumen con más detalles, más específicos en un aspecto parafraseado, y hay detalles, ¿verdad?, que no encontramos en Primera de Reyes, para poder expander así más lo que es el entendimiento de lo que había pasado. Vemos así que fue escrito después del exilio desde la perspectiva sacerdotal y haciendo entonces énfasis en la importancia del templo y los avivamientos religiosos en Judá. El reino del norte, Israel, es ignorado virtualmente en esa historia. Vemos que en el capítulo 7, versículo 14, ¿verdad? El versículo clave es súper importante. Dice así, hermanos:
Memoríceselo si no se lo sabe, dice. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuáles son las palabras, las personas claves, verdad? Vemos a Salomón, la reina de Sabá, a Roboam, a Asa, Josafat, Joram, Joás, Usías, Azarías, Acaz, Ezequías, Manasés y también asimismo a Josías. El lugar clave vemos que es Jerusalén, el templo y las características particulares incluyen un registro detallado, ¿verdad?, de lo que era la construcción asimismo del templo. Podemos ver, hermanos, que el un bosquejo, ¿verdad?, general. Tenemos el reinado de Salomón, capítulo del 1 hasta el capítulo 9. Vemos que Salomón pide sabiduría, construye el templo, dedica el templo y luego la riqueza y la sabiduría de Salomón son descritas. La segunda parte, vemos el reino de Judá, vemos la rebelión de las tribus del norte, vemos la historia de la apostasía y la reforma y vemos que Judá es llevada cautiva a Babilonia. ¿Cuáles son los temas principales que son discutidos en el libro de Segunda de Crónicas? Vemos el templo, la paz, la oración, la reforma, vemos el colapso nacional. ¿Y cuáles son los lugares claves, verdad? El libro de Segunda de Crónicas. Tenemos a Gabaón, a Jerusalén, a Siquem, el montes de Efraín. Tenemos a Siria, a Samaria, a Ramot de Galaad y asimismo también tenemos a Jerusalén. Así que vamos a entrar entonces a los primeros dos capítulos. Vemos aquí que el primer capítulo, ¿verdad?, se enfoca en cuando Salomón le pide la sabiduría a sí mismo a Dios. Pues si bien el primer libro de Crónicas se centra principalmente en la vida del rey David, el segundo de Crónicas se centra en la vida del resto de los reyes de Judá en el reino del sur y se menciona muy poco acerca de Israel, hermanos, el reino del norte, así mismo en este libro, debido a que Crónicas, primera de Crónicas, fue escrito por miembros de la tribu de Judá que regresaron del cautiverio en Babilonia. Y Judá, que representaba así mismo a la familia de David, de la cual vendría entonces así mismo el Mesías. Y mientras que Israel, ¿verdad?, tenía disturbios constantes, anarquía y rebelión contra Dios, Judá al menos hizo esfuerzos esporádicos para seguirlo, aunque no fueron consistentes, ¿verdad? Y fracasaron en muchas ocasiones, aunque sea trataron y trataron y trataron. Si desean asimismo, ¿verdad?, más detalles sobre lo que es la ascensión de Salomón al trono y cómo fue que llegó, si no ha leído estas porciones, ya las discutimos anteriormente, pues puede ver en Primera de Reyes capítulo 1 y capítulo 2. Y vemos, hermano, que el tabernáculo de reunión, o simplemente conocido también como el tabernáculo, que Moisés había construido siglos antes, en Éxodo 35 al capítulo 40, aún se utilizaba, a pesar de que había sido trasladado en varias ocasiones. Cuando Salomón llegó a ser rey, se ubicó el tabernáculo entonces en Gabaón, ¿verdad? Un pueblo a casi 10 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Entonces, todo el mobiliario del tabernáculo fue guardado en Gabaón, a excepción del arca de Dios que David trasladó a Jerusalén, como lo dice Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 15 y 16. Entonces, el arca, ¿verdad?, simboliza la presencia de Dios física en medio de ellos, para que así pudiera residir, ver la ciudad donde gobernaba al pueblo. Sin embargo, el tabernáculo que estaba en Gabaón seguía siendo considerado el centro religioso principal hasta que Salomón construyó lo que era el templo, asimismo en Jerusalén. El versículo 10, ¿verdad? Cuando se habla de la sabiduría, pues es la habilidad de poder tomar buenas decisiones basadas en discernimiento y juicios que son adecuados. El conocimiento en este versículo se refiere a los conocimientos prácticos necesarios para manejar los asuntos cotidianos y Salomón lo que hace es que utilizó asimismo su sabiduría y conocimiento no solo para construir el templo a partir de los planos de su padre, sino para establecer el crecimiento económico de la nación. Una cosa, hermanos, que vemos a lo largo de la trayectoria de la vida de Salomón es que tristemente no utilizó su sabiduría para vivir su vida familiar, para guiar a sus hijos y para tomar decisiones en cuanto a con quién se iba a casar y estas cosas. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? El don para bendecir el pueblo de Dios, pero no bendijo
a los que estaban a su alrededor, tomando decisiones que vamos a seguir estudiando, luego no le terminaron ayudando. El ofrecimiento de Dios a Salomón lleva la imaginación al extremo. Pídeme lo que quieras que yo te dé, como dice el capítulo 1, versículo 7. Imagínese esa pregunta a usted, hermanos. Pero Salomón entonces colocó en primer lugar las necesidades del pueblo y pidió sabiduría en vez de riqueza. Se dio cuenta, ¿verdad?, que la sabiduría le sería la posesión más valiosa que podía tener en este momento a sí mismo como rey. Entonces Salomón pudo haber tenido todo lo que quiso, sin embargo pidió sabiduría para gobernar la nación y Dios aprobó la forma en la que Salomón ordenó sus prioridades y le dio además, hermanos, riquezas, prosperidad y también honor. Jesús habló, hermanos, de lo que son las prioridades. Dijo que cuando colocamos a Dios en primer lugar, cualquier cosa que necesitemos realmente vendrá por añadidura, como lo dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Vemos entonces el capítulo 2, cuando Salomón entonces construye el templo, que David había querido construir el templo, hermano, tenía ese deseo, ¿verdad? Segunda de Samuel capítulo 7. Pero Dios le explicó, ¿verdad?, que no iba a ser él, sino que iba a ser su hijo el que lo iba a construir. ¿Y qué hace entonces David? David, con todo amor, con toda devoción y dedicación, él hizo todo lo que él pudo hacer de su parte, ¿verdad?, para hacer los preparativos para que se pudiera hacer. Podríamos decir, hermanos, como los planos en un aspecto, ¿verdad? En verdad, puso todo su esfuerzo en, aunque sea, poder contribuir con lo que podía hacer. Entonces, eh, podemos ver que Dios sí permitió, ¿verdad?, que hiciera los planes y los preparativos para el templo, como lo dice Primera de Crónicas 23, 20 al 26 y el capítulo 28 del 11 al 13. Entonces David compró el terreno para el templo, como lo dice Segunda de Samuel 24, 18 al 25, y Primera de Crónicas 22, 1. Reunió la mayoría de los materiales de la construcción, también como lo dice Primera de Crónicas capítulo 22, 14 al 16, y recibió los planos de Dios, como lo dice Primera de Crónicas 28, 11 y 12. Así que, hermanos, es una experiencia, ¿verdad? Una experiencia maravillosa que recibió estas cosas, pudo hacer los preparativos, pero fue todo el principio, ¿verdad? El principio nada más y no pudo ver el producto final, ¿verdad? Por decir. Em, Vemos entonces acá que asimismo también la, la responsabilidad, ¿verdad?, de Salomón era hacer realidad estos planes que habían sido establecidos. Facilitaron mucho entonces su trabajo, las preparaciones, los preparativos exhaustivos de su padre y la obra de Dios puede ser adelantada, ¿verdad?, cuando la generación anterior prepara el camino con la generación que le sigue. Entonces, al David instruir y guiar a su hijo en lo que se supone que continuará haciendo, a él se le iba a hacer entonces mucho más fácil. Y aún encima de eso, hermanos, recibiendo la sabiduría que Dios le había dado, imagínense. ¿Qué más necesitaba? Y a pesar de que el rey Hiram era uno de los aliados amistosos de David, como Salomón era el gobernante de una nación que adoraba muchos dioses diferentes. Hiram estaba contento de enviar materiales para el templo y tanto David como Salomón utilizaron esta ocasión para testificar acerca del único Dios verdadero, mientras que pudieron así contribuir de igual manera, hermanos, para hacer el templo de Dios. Deberíamos de poner lo mejor de nosotros para construir, ¿verdad?, lugares de adoración hermosos y útiles para que así sean testimonios, ¿verdad? Y para la gloria de Dios, hermanos, que cuando la gente vea, pueda decir, wow, qué bonito es venir a la casa del Señor para adorar al Dios Todopoderoso. Eh, ¿Por qué utilizar artesanos extranjeros? Es una pregunta interesante, ¿verdad? Como podemos ver en estos capítulos. Y los israelitas, pues ellos tenían mucho conocimiento acerca de la agricultura, sin embargo, hermanos, sabían muy poco en cuanto a lo que era la metalistería, que es verdad el arte de trabajar entonces en esta área. Así que buscaron gente experta de afuera. Y no es pecado, hermanos, contratar expertos seculares para la obra de Dios, ya que la idea no es lo que están haciendo ellos, sino que lo que ellos estén haciendo, ¿verdad?, vaya a ser de edificación. En otras palabras, ellos lo que van a hacer es lo que usted está pidiendo, ¿verdad? Como uno va a ir a pedir que le hagan un pastel para celebrar un bautismo, pues es el pastel de donde venga, pues, sino que, ¿verdad? Pero va a decir feliz bautismo, pues entonces se cumple la meta de lo que se está pidiendo.
Entonces, Israel no tenía mucha madera tampoco, pero Líbano, una nación pequeña de la costa, tenía algunos de los bosques de cedros más finos del antiguo cercano oeste. Y entonces, Líbano a su vez también importaba grandes cantidades de alimentos de Israel. Así que los dos reyes hicieron un acuerdo comercial que le fue benéfico para ambas naciones. En otras palabras, intercambio, ¿verdad? En lo que es lo que era hacer importación y exportación, yo te doy, tú me das y consecutivamente. Entonces, ¿por qué forzaría Salomón a los extranjeros que vivían en Israel a hacer el trabajo de los esclavos? Estos extranjeros eran descendientes de las naciones paganas